Listo. Ya estamos con todo. 3, 2. De Culiacán a Buenos Aires hay 8.330 kilómetros de distancia. A México y Argentina nos separan al menos 6 países, sin contar, por supuesto, a Uruguay. Esta mexicana y este argentino somos diferentes en un montón de cosas, pero hay algo que nos une durísimo. Los dos creemos que todo lo que sale de nuestra boca merece ser escuchado y por eso estamos hoy aquí, para contarte sobre los personajes populares a 8.000 kilómetros de distancia. Yo soy Carolina Hernández. Y yo soy el Vasco y tengo una placa de 100.000 acá. No sé si la ves, Ay, qué pero solamente insoportable para persona, qué... decírtelo. Así que hay más gente que quiere escucharnos. Estoy muy contento de estar grabando de nuevo. Amo 8000. No quiero que lo sepan mis compañeros, pero es mi contenido favorito en este momento. Así que estoy muy contento de que la gente acompañe. Recuerden que si se suscriben a Patreon a partir de antidesmonetización pueden participar no, escuchar en el momento que ocurren las grabaciones. No pueden participar, no pueden darnos su opinión, su input no nos lo pueden dar, por lo menos mientras ocurre la grabación, pero sí pueden venir y escucharlo en el Zoom mientras se está grabando. Así que suscríbanse y van a poder participar en eso. Y qué lindo volver a hablar en 8000. Y sí pueden dar su input en los comentarios. Dejen los comentarios porque lo dijimos de broma, pero es en serio, que hemos recibido muy buenos comentarios, también malos, pero los borramos. Entonces, si los borramos, no No, existen. No es no cierto. se borra nada, no se borra nada. No, 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 no somos Pero de esos. yo bloqueo, no los borro, pero yo bloqueo gente. Que lo sepan de una vez, a nadie quiero engañar, eso es lo que soy y soporten. Oigan, pero sí hemos recibido algunas propuestas que me han parecido muy interesantes. Recuerden que este proyecto tiene que ver con contar historias, no necesariamente de personajes, sino historias de momentos que sucedieron en Argentina y en México que les parezcan interesantes porque el proceso ha sido muy, muy, muy enriquecedor porque vamos descubriendo junto con ustedes el personaje que trae el otro y la otra. Porque aunque los Ujú, conocemos, no exacto. los conocemos a detalle. Y en Y esta que ocasión, de hecho para las historias, los personajes terminan siendo el contar los momentos, porque son personajes atravesados por sus momentos. O sea que en realidad lo que estamos contando siempre son momentos es más allá de las correcto. historias personales, y creo que hoy más que nunca, ¿no? Y hoy fíjense que quiero decirles que estos personajes en esta edición me costó un poco de trabajo porque lo tengo atravesado por la academia, es decir, lo tengo pensado como estampita de primaria y eso, ¿qué daño nos hizo la educación pública en ese sentido, en obligarnos a leer sin entender y en obligarnos a escuchar sin cuestionar? Esta, esta, este tipo de educación que tuvimos, sobre todo en mis tiempos, en los que solo escuchabas y memorizabas y copiabas la estampita y todos tenemos esa anécdota de la estampita que pegas y no habías copiado la biografía, que era absurdo que tuvieras que copiarla solamente. ¿Ves? Entonces, bueno, cuando pensamos en este personaje, me dio hueva. La neta me dio hueva, dije, oh, pues es que suena a cartita, pero qué interesante se volvió sobre la marcha. Es que yo tenía la trampa de que yo había leído de Iturbide, a diferencia de otros, y yo sabía que era apasionante porque leí el libro de Pedro J. Fernández, entonces por eso te lo propuse Yo a no él había leído y no a nada, otro. Claro. claro, y yo no había leído ni me había interesado, por supuesto, leer nada. La única novela histórica, digamos, que de ese lapso de la historia, que ahorita le vamos a decir cuál es, que leí, se llama Arrebatos Carnales de Martín Moreno. No mames lo mucho que me arrepentí de haberlo leído, perdón, pero qué cosa tan insostenible. Pero bueno, el personaje que a mí me atañe es Agustín de Iturbide. Y voy a comenzar de una vez. No te vayas tú si fuiste a la primaria de numerito, a Adolfo López Mateo 124. Créeme, no te lo voy a contar como tu profe Mario, te lo voy a contar de una manera distinta. Su nombre completo era Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, pero le gustaba que le Wow. llamaran Agustín I, el nombre con el que se le conoció en su brevísimo reinado como emperador en México. Por cierto, no hubo un Agustín II. Para algunos, Iturbide fue un héroe que logró la independencia de México y unió a bandos enfrentados. Para otro, fue un oportunista que antepuso sus intereses personales a los ideales de la libertad y la justicia.
Para mí fue ambos, porque las personas somos ambas cosas que nos forman y que nos hacen. Nació en 1783 en Valladolid, lo que es hoy Morelia, Michoacán, en el seno de una familia bien de toda la vida. Él era criollo, es decir, tenía ascendencia europea, pero nació en México, por lo que su familia formaba parte de esa élite social con poder, riqueza y prestigio, lo que le permitió recibir una buena educación. En 1797 ingresó al ejército virreinal y en 1810 supo de las conspiraciones de un movimiento armado para separar al territorio de España. Durante la primera etapa de esa guerra de independencia, Agustín de Iturbide combatió contra los insurgentes, es decir, en contra de el cura Hidalgo y todos los rebeldes que querían la separación de México y España. Durante esos años fue implacable perseguidor de los independentistas y se le bautizó como el Dragón de Hierro, porque era un aguerrido en su forma de pelear. De acuerdo con el libro que estaba mencionando el Vázquez, Iturbide, el otro padre de la patria, escrito por Pedro Fernández, en realidad Iturbide sí estaba a favor de acabar con el dominio de la corona española, solo que él decía, esas no son las formas. No estaba de acuerdo en la forma con la que Hidalgo, y José María Morelos y Pavón realizaban la guerra. Iturbide pensaba, con ciertos datos a su favor, que ese movimiento solo buscaba exterminar gachupines, sacar haciendas y violar a sus mujeres. A finales de 1820, Iturbide cambió de bando y se reconcilió con los insurgentes. Ahorita vamos a explicar esa parte, esa transición. Y comenzó una lucha en contra del régimen al que tanto había servido fielmente. Así lideró una nueva rebelión, pero pues ya estando de ese lado, también mostró una faceta muy parecida a la que tanto juró destruir. La historia lo muestra como un militar sin escrúpulos, frío e intolerante dictador que odiaba a los insurgentes y que bajo su mando cometió un sinfín de abusos y atrocidades. Fusilaba parejo a hombres, mujeres y niños por igual. Sin embargo, ante el inminente choque contra los huestes, o sea, contra el grupo de Vicente Guerrero, Iturbide dijo, ¿y si le paramos? Pues no queremos lo mismo. Entonces como que empezó a reconsiderar hacia dónde estaba encaminado el movimiento y pactó con el enemigo, es decir, con los insurgentes, pactó y dijo, yo creo que podemos crear un México libre, sin sangre, sin incendios, sin robos, sin violencia, sin violaciones. Así, junto con el único líder insurgente que seguía en armas, que era Vicente Guerrero, formula el Plan de Iguala. Y otra vez Iguala en estos comentarios, el cual establecía básicamente tres garantías fundamentales. Sí, la independencia de México, unidad religiosa, por supuesto, encaminada al catolicismo, y la igualdad entre peninsulares y criollos, cosa que él había evidenciado en carne propia que no sucedía, ¿no? Este plan estaba respaldado por su ejército trigarante y esa es la parte donde todo me sonaba a primaria y el ejército trigarante entrando en México me sonaba siempre a algo que vi en cuarto de primaria. Así, Iturbide logró unir a las facciones enfrentadas y culminó en la consumación de la independencia el 27 de septiembre de 1821. Pero el ascenso de Iturbide al poder estuvo plagado de intrigas y maniobras políticas, porque después de consumar la independencia, el Dragón de Hierro utilizó su popularidad y control sobre el ejército para tomar una inesperada decisión, proclamarse emperador. Que aquí voy a hacer una pausa estratégica y muchos de lo que decían, y ahorita lo vamos a desarrollar más, pero muchos de los que decían era una transición natural, no podías pasar de una corona, tener al imperio como tal, de ser parte de España como conquistados, digamos, a luego una independencia y que era como parte de un proceso político natural que tenía que ser y Agustín de Iturbide, como era muy popular, era como yo puedo hacerlo. El problema es que sus detractores aseguran que Iturbide mantenía en la pobreza a ese pueblo que le ayudó, mientras él y su familia se daban vidas de ricos, que a sus hijos los tenía viviendo como príncipes y que tenía a su disposición soldados a los que subía de grado y recibían altos salarios. Dicen que Iturbide creó el Congreso y encerraba a los que considerara traidores. Un momento, ¿dónde hemos visto esto? El poder, hermanos míos.
corrompe absolutamente. En Total. diciembre de 1822, Antonio López de Santana, sí, ese Santana, y Guadalupe Victoria firmaron el Plan de Veracruz, en el que desconocieron a Iturbide, encabezando una nueva rebelión, ahora en su contra. En 1823, Agustín de Iturbide abdicó al imperio y se exilió en Europa. El Congreso decretó que el ex emperador gozaría de una pensión vitalicia. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Pero tenía una condición, que no regresara a México, porque si regresaba sería declarado traidor a la patria. Pero de esto Iturbide no se enteró porque él ya venía de regreso y estaba en el mar cuando dijeron eso. Entonces, el 14 de julio de 1824, llegó a costas mexicanas, desembarcó en Soto la Marina, Tamaulipas, en donde fue detenido y luego fusilado en un pueblito que se llama Padilla, que es un municipio cercano a Ciudad Victoria. En 1921, su nombre se retiró del muro de la Cámara de Diputados, donde se recordaba a los héroes de la patria. ¿Por qué? Porque en este país solo se puede ser héroe o villano y no distinguimos cosas en medio. Iturbide hizo lo que tenía que hacer en un proceso revolucionario, en un proceso independentista, que tenía que transicionar de alguna manera, digamos, más suave de un espacio político a otro. Pero al final de cuentas, creo yo que se dejó un poquito corromper por el poder, porque el poder es muy cabrón. Ese es Agustín de Iturbide, mejor nacido como Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, o sea, sí era muy criollo él. No, no solo era muy criollo, algo por lo cual ya me doy cuenta porque me cae bien Iturbide, era doblemente vasco. Iturbide y Aramburu, dos apellidos vascos. ¿Cómo no? O Era sea, muy, ¿cómo, cómo no quererlo? No, es una historia súper interesante la de Iturbide, la verdad que con muchísimas traiciones, muchísimos malentendimientos y muchísimo de la carga cultural e histórica que nos atraviesa como países, porque el personaje es interpretado en términos de blancos y negros, como nos ha pasado siempre y como bien decís vos, un personaje que en ese país, con esa formación, con esa cultura, es un villano y en otro sería un héroe, como le pasó durante mucho tiempo a Bolívar, que fue un héroe y después termina en un ostracismo en sus últimos años, pero que no era muy diferente en figurarse como dictador o como autócrata de los lugares que paradójicamente había liberado, porque en esa época se considera, todavía no estaba claro que la democracia fuera un sistema que funcionase, no había democracias. todavía no Y está claro ahora. la idea del dictador bueno estaba muy presente y de hecho ahora la vamos a ver en la historia que te voy a contar yo con muchos matices. Acá anotaba que era como San Pablo, pero de México, Iturbide. Pasó de combatir a los cristianos, a los primeros cristianos, a volverse el mayor impulsor de ellos. El punto de contacto con San Martín muy fuerte de luchar primero para España. Ahora vamos a ver eso cuando te lo cuente, y también el de exiliarse en Europa y también el de cometer el error de volver, te marca la pauta de cómo estos tipos tenían la cabeza armada de otra forma, porque qué necesidad tenían de volver. Uno a veces piensa que esta gente solo sabía luchar, ¿no? Como que era su único alimento era el pelear, porque qué necesidad tenía Iturbide de volver, ya sea que había recibido la nota o no. No te querían, macho. Salí de esa relación tóxica con México, Tenías ya no. tenías una pensión, estabas en Claro. Europa, lo habías conseguido, pero yo creo, y justo siento que me costó mucho trabajo este personaje porque hay un sesgo muy cabrón, como lo dije al principio. Traté de darle vuelta, traté de buscarlo desde otra forma, pero evidentemente se nota y sobre todo cuando este capítulo sale probablemente después del de Elena Garro, y ustedes van a notar la diferencia incluso de mi forma de contarlo. Con Elena hay una parte que me emociona, o sea, porque hay una conexión muy cabrona. Con Iturbide no encontraba esta conexión hasta que lo estaba escribiendo y aún así siento que está un poco tosco, pero creo que el asunto con Iturbide es esta idea del poder y de cómo construimos caminos distintos hacia un mismo fin. Es decir, él no estaba en contra de que México se independizara, pero estaba en contra de la forma en la que lo estaban haciendo. Sin embargo, cuando a él le toca estar de ese lado, copia la misma forma y eso lo vemos en Totalmente. cuestiones políticas muy nuevas. Y sé que
que puede sonar como exagerado tal vez, pero justo en México vivimos un gobierno que tiene mucha similitud en eso. Cuando lo escribí decía, claro, repetimos historias. Es decir, hay un gobierno en México que luchó en contra de esta oligarquía y de esta mafia del poder que evidentemente existió. Un país en el que había estado cooptado por las élites, primero del PRI y luego de estos pactos y negociaciones. Y llega este nuevo gobierno a acabar con ese yugo, con esa oposición, con esa opresión, y evidentemente en el papel suena súper chido, pero cuando ya están en el poder, repiten las mismas prácticas Totalmente. que juraron destruir. Y ahí es donde yo me cuestiono si por naturaleza no podemos tener el poder sin volvernos así, una especie de dictador interno que tenemos todos y todas. Sí, también las circunstancias te condicionan mucho, porque medio que quienes ya están abajo te exigen que seas así, ¿no? Y esa historia se repite una y otra vez y también se ve en Iturbide. A mí lo que me llama mucho la atención, y cuando leía sobre Iturbide me llamó mucho la atención, es cómo a Iturbide en estos blancos y negros, en esto en 1921, no es casual el año, borrarlo de la historia, digo, simbólicamente, cuando a quien sí se reivindica permanentemente como padre de la patria y todo, al sacerdote, ¿cómo se llamaba? Miguel Hidalgo y Costilla. A Miguel Hidalgo, realmente tuvo acciones mm, igual o quizás más violentas con el pueblo que Iturbide, pero fracasó. O sea, realmente no llegó al poder. Y la reivindicación de a quién se elige en la historia oficial para reivindicar y a quién borrar, muchas veces tiene que ver con eso, con mostrar la historia trágica por la tragedia en sí mismo, porque lo que no se quiere es demostrar que con la rebelión sí se puede ser exitoso. O sea, la idea de se rebeló, inició algo, pero fue trágico y se le salió mal, quizás busca interpelar mucho más para después trasladarlo a la política actual, ¿no? Y creo que Y eso porque es interesante. nos maman los mártires. O sea, nos Exacto. encanta exacerbar a los mártires y a las víctimas por el solo hecho de serlo. O sea, Miguel Hidalgo no se convirtió en un villano porque no tuvo tiempo, porque lo mataron antes, porque de haber llegado, quién sabe, y a mí me encantan estas elucubraciones sobre el what if, qué hubiera pasado si, ¿qué hubiera pasado si a Miguel Hidalgo no lo matan? Probablemente estuviera peor el proceso, ¿no? Pero es justo Sí. eso. Y la otra parte, que creo que es lo que también me frustraba mucho, es de la historia encuentras lo que te quieren contar. Y entonces Totalmente. vuelves al punto de qué tanto de lo que me estás contando aquí tiene todo este proceso político y tiene toda esta intención de que creamos ciertas cosas, ¿no? Cuando hay historias alrededor de, por ejemplo, el levantamiento de Miguel Hidalgo y el día de la campana de Dolores y tal, que mucha de la gente que fue iba a misa. O sea, sonó la campana, ellos iban a misa, no tenían una perra idea de lo que estaba pasando, pero pues fueron porque el cura llamó, el poder que tenía la iglesia, que sigue teniendo, pero Ujú. en ese entonces más, les llamó y fueron, y de repente ya estaban involucrados en una revuelta que no entendían, que no les Totalmente. dejó nada, que siguen peleando. Yo siempre digo, Emiliano Zapata se vuelve a morir porque todo por lo que luchó, hay un chingo de gente en un montón de espacios en este país todavía peleando porque la tierra sea suya. Hay un montón de cosas que no se lograron, pero que nos cuentan a través de todo un fin político y eso está bien desesperante. Totalmente. Y de hecho, el personaje que te voy a contar yo ha sufrido esos vaivenes de la política, de ser el más querido en el país, yo creo que muy merecidamente, pero junto con otros, y entonces en detrimento de reivindicar a San Martín, a veces se menosprecia a otros, que voy a nombrar a través de la historia, pero también de ser menospreciado cuando se tiene que menospreciar la cuestión patriótica, se lo menosprecia, o sea, como son elementos de otros muchas veces, y sin embargo también son personas. Este personaje que es para la Argentina el personaje histórico sin duda más trascendental, que es José de San Martín, un personaje con una trascendencia que excede a la Argentina de manera directa porque él libertó a Chile y libertó a Perú. Se pueden ver sus monumentos en muchos países del mundo, por ejemplo, en la entrada del Central Park de Nueva York hay un monumento a José de San Martín y un monumento a Simón Bolívar, es decir,
La trascendencia de San Martín fue enorme en toda Sudamérica, pero sin embargo es un personaje que realmente actuó muy pocos años y que, por ejemplo, en la Argentina no dio batallas, o dio muy pocas batallas, porque su concepción de la independencia de Argentina era: yo no puedo tener una Argentina libre si sus vecinos siguen siendo esclavos. Y entonces esa concepción tan amplia terminó jugándole muy en contra y con un exilio y una cosa muy fuerte y muchos puntos en común con Iturbide, aunque por supuesto con enormes diferencias en cuanto al ego personal, yo creo. San Martín nació como José Francisco de San Martín en Yapeyú, un pequeño pueblo en la provincia de Corrientes, una provincia del litoral argentino, que en ese momento era una ciudad que había sido muy pujante, pero estaba en decadencia. Y ahí fue que nació porque el gobernador de Buenos Aires le había encomendado a su padre, el capitán español Juan de San Martín, el cargo de teniente gobernador de Yapeyú en el año 1774, es decir, apenas 4 años antes de que San Martín naciera. Es decir, San Martín nació en una familia muy acomodada militar dentro de la colonia española. Juan, el padre, se instala con su mujer, Gregoria Matorras, y sus dos hijos, María Elena, y sus tres hijos, María Elena, Juan Fermín y Manuel Tadeo. Después nace Justo Rufino y José Francisco, el personaje protagónico de nuestra historia. Una postilla interesante: los padres de San Martín están hoy enterrados en Yapeyú. Yo fui hace pocos meses a visitar ese lugar y los padres, que eran españoles, que se habían vuelto a España, que no tenían nada que ver con la independencia argentina ni probablemente un cariño muy especial a Argentina, fueron repatriados en los 90 a la Argentina y están enterrados ahí porque sí, porque eran los padres de San Martín. Una cosa muy loca, pero bueno, así les tocó, ¿no? Y ahí es cuando vemos que las personas no son personas, sino que son elementos de otro. A San Martín, y esto influyó en toda su vida, como eran tantos hijos y era una familia de mucho poder, no lo criaba la madre, sino que lo criaba una niñera indígena llamada Juana Cristaldo. De hecho, doña Gregoria, la madre, sostenía que él era muy consentido por Juana Cristaldo, que era como su madre, y él ahí conoció mucho la vida de la gente humilde del lugar y de la gente con necesidades. A los 3 años, San Martín y su familia abandonan Yapeyú y se trasladan a Buenos Aires, donde lo hacen cargo al padre de la instrucción de oficiales del batallón de voluntarios. Viven ahí hasta 1783, cuando la familia San Martín se vuelve a España. Es decir, que uno podría ver que la infancia y adolescencia de José de San Martín transcurren no en Argentina, sino en Madrid. De hecho, a los 11 años, San Martín se une como cadete del regimiento de Murcia y al poco tiempo ya forma parte en activos combates en España y el norte de África. Entre 1793 y 95 participa en la guerra entre España y Francia. Estamos hablando de un muchacho muy joven. San Martín tiene una actuación muy destacada en los combates, asciende en grado militar hasta ser teniente segundo. En las guerras contra Napoleón lo pasan a teniente coronel, es condecorado con medalla de oro como soldado del ejército español por su heroica actuación en la batalla de Bailén. Pero San Martín nunca se olvidaba de sus orígenes americanos, todo el tiempo estaba siguiendo los sucesos que ocurrían en el Río de la Plata, y cuando se entera que en 1810 se desata la revolución para pedir el desconocimiento de, primero, el gobierno francés, en realidad, porque Francia había conquistado España, él pide el retiro del ejército español para volver a la Argentina, en ese momento a las Provincias Unidas del Reino de la Plata, llevar sus conocimientos militares y su experiencia en esta naciente nación americana. Ahí, antes de eso, él había tomado contacto con muchos círculos liberales en España y círculos revolucionarios que veían bien la emancipación americana. Entonces, cuando él se une, cuando él llega a la Argentina, enseguida se une con otros españoles, pero independentistas y criollos independentistas, y tratan de aplicar un plan de independencia de América escrito por un inglés, Thomas Maitland, que aconsejaba, para lograr la libertad de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina, tomar Lima a través de Chile por la vía marítima, cosa que San Martín después efectivamente
va a ser en uno de los considerados hechos de guerra más complejos de la historia moderna. Bueno, San Martín llega en 1812, empieza enseguida a servir al triunvirato, al primer gobierno, y enseguida empieza a tener conflictos que lo van a perseguir toda su vida con el que era el secretario de gobierno llamado Bernardino Rivadavia, un tipo muy complejo, muy centralista de Buenos Aires, que odiaba al interior y que además quería ser la figura máxima. De hecho, en 1826 llega a ser presidente de Argentina, Rivadavia, y un enemigo para toda la vida de José de San Martín, hasta en lo personal y muy cruel, como ahora vamos a ver. Bueno, San Martín se le designan las tropas de los granaderos, se le ordena dar batalla en Santa Fe, cerca de donde él había nacido, y es así que en 1813 los granaderos, el ejército de San Martín, entra en combate frente al convento de San Lorenzo. Tiene un triunfo absoluto y total que lo pone como una de las figuras militares más importantes de las Provincias Unidas en la lucha contra los españoles. Y ahí ocurre una anécdota que cualquier argentino conoce, porque incluso está hasta en las canciones que te enseñan en la primaria, y que es muy linda, que es la historia del sargento Cabral. El sargento Cabral era, según se supone, el hijo de un estanciero y una esclava africana, era, según todos los recuentos modernos, de tez morena, de tez africana, era un soldado de San Martín. ¿Y qué ocurre? Hay una batalla, en la batalla de San Lorenzo, y se le tira encima un español a San Martín, lo tira del caballo y está a punto de matarlo, y el sargento Cabral se tira arriba, muere protegiendo a San Martín, pero es tan importante que junto con la victoria de San Lorenzo, lo segundo que se recuerda es a Cabral. De hecho, la canción que nos enseñan en primaria es Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, su vida entrega, haciéndose inmortal por proteger a San Martín. Y esta idea del soldado que lo protege le da tanta, lo interpela tanto a San Martín que él convierte a los granaderos en la fuerza más importante de los soldados argentinos. De hecho, los granaderos, vos los viste en la tumba de San Martín, protegiendo la Sí. tumba, son quienes acompañan al presidente de la nación hoy en día, son quienes protegen los monumentos históricos. Es decir, a partir de todo eso que ocurre con San Martín y sus granaderos, principalmente en San Lorenzo, se convierte en el ejército de élite de la Argentina o de ceremonial más importante. Bueno, se le encomienda eh, acompañar a Belgrano, que era otro general muy trascendente de la Argentina y para mí debería ser en paralelo otro padre de la patria, Manuel Belgrano, y se le encomienda a San Martín que lo acompañe. San Martín le toca irse a Mendoza y en Mendoza él comienza los preparativos de este plan de Maitland para poder liberar Chile y Perú, porque con eso se liberaba Argentina. Y se le ocurre una locura militar que todos le decían que era imposible de realizar, que iba a perder a todo el ejército y que además era carísima, que es cruzar los Andes a pie Mm. y a caballo y llegar a Chile por sorpresa porque los españoles jamás se lo iban a esperar, porque además era por un lugar de los Andes que hoy cuando se quieren hacer las recreaciones del ejército de los Andes y del cruce de los Andes, se necesitan muchos más elementos que los que tenía San Martín en ese momento, con el agregado de que San Martín lo hace muy enfermo y la mayoría lo tiene que hacer acostado en un burro porque estaba con terribles dolores, se supone, de úlceras que tenía. Pero antes de eso, San Martín es nombrado gobernador de la región de Mendoza y ahí logra que todas las personas de mucho dinero de Mendoza donen sus joyas, sus elementos más caros, sus muebles, y todo es vendido y fundido para poder pagar la campaña del cruce de los Andes. ¿Ok? Él entrega su sueldo incluso como ejemplo para poder pagar el cruce de los Andes. Tiene la oposición de los propios cuyanos que le decían que era imposible y que además se oponían a que para hacer la guerra se aliasen con los chilenos. Él logra combatir todo eso, hace la gesta del ejército de los Andes y mientras tanto
envía una carta al ejército, al Congreso de Tucumán, que era el Congreso independentista, preocupado por lo que se demoraba en sancionarse la independencia, y les dice: ¿hasta cuándo esperaremos para declarar nuestra independencia? ¿No es cosa bien ridícula acuñar moneda, tener bandera y escarapela y por último hacer guerra al soberano de quien se dice depender y sin embargo no declarar la independencia? Bueno, por supuesto que finalmente se declara la independencia. Él no estaba ahí, pero se logra que se declare la independencia mientras él prepara el cruce de los Andes y mientras nace su única hija, Mercedes Tomasa de San Martín, en agosto de 1816. Él cruza los Andes el 12 de febrero de 1817, logra el cruce de los Andes, vence a los españoles e inicia lo que rápidamente se va a convertir en la independencia de Chile. El 19 de marzo del 2018, del 1818, perdón, Dije, qué eh, rápido. sí, tiene una derrota en Cancha Rayada, pero inmediatamente después logra reorganizar el ejército y el 5 de abril vence definitivamente a los españoles, obteniendo la independencia de Chile. Vuelve a la Argentina, vuelve a Mendoza, quiere ayuda del gobierno argentino para poder avanzar hacia Perú, que era su plan original, y plantea un ataque marítimo necesitando dinero para poder armar en Chile a los barcos con los cuales va a bombardear el bien custodiado puerto de Callao y de Lima en Perú para conquistar la independencia también de Perú. Pero en Buenos Aires no lo están acompañando. El Rivadavia, Pueyrredón y todos estos están mucho más preocupados por lo que está ocurriendo del este, del lado de Uruguay, de las batallas contra Artigas, que está buscando la independencia, que después se consigue de Uruguay. Y entonces él como que queda un poco solo. Sin embargo, él no se rinde. En 1820 parte la expedición con 4.800 soldados hacia Perú, bloquea el puerto de Lima, obligan al virrey de Perú. Pensemos que después de México, el virreinato de Perú era el más rico y más grande Ujú. que tenían los españoles. Y el 28 de julio de 1821, San Martín declara la independencia de Perú, y acá sí él se queda, y se queda como una suerte de dictador. De hecho, San Martín creía que la mejor forma de gobierno era la dictadura blanda. Él no creía en la idea de la democracia y de los gobiernos electivos, y él se nombra protector del Perú con plena autoridad civil y militar. Primero había negado el cargo, pero por el clamor popular lo termina aceptando. San Martín no es un gobernador muy inteligente en materia económica, pero sí lo es en materia civil. Abole enseguida la esclavitud, los servicios personales, es decir, la mita y el yanaconajo, que eran los eufemismos que tenían los españoles para tener esclavizados a los indígenas. Garantiza la libertad de imprenta, garantiza la libertad de culto, crea escuelas, crea la primera biblioteca pública en Lima. Y como tiene muchos problemas económicos, hay un gran descontento de la población, logra la rendición total de los españoles, pero finalmente tiene que renunciar como gobernador del Perú porque su gobierno estaba generando mucho descontento. En el medio sufre las presiones de Simón Bolívar, quien desde el norte le estaba indicando que lo que tenía que hacerse era un gran país, uno solo. Tenían muchas diferencias Bolívar y San Martín. San Martín creía que cada pueblo libertado debía decidir su futuro, mientras Bolívar decía que tenía que haber un control personal de la evolución política de las nuevas repúblicas, es decir, Bolívar controlar a todos los países. También estaba el problema de quién iba a conducir ese ejército libertador, si San Martín o Bolívar. Finalmente se reúnen en el famoso encuentro de Guayaquil, del cual hay hasta obras de teatro, en el cual nunca se sabe qué hablaron, porque estuvieron ellos dos sin testigos, reunidos un largo tiempo. No se sabe qué ocurrió en esa reunión, pero algo ocurrió porque después de eso San Martín se retira y le entrega todas las tropas a Bolívar. Es decir, que lo que haya ocurrido en esa reunión eh, terminó con la salida de San Martín de la lucha activa.
renuncia a su cargo de protector de Perú, como decía, y él dijo, siempre estaré a hacer el último sacrificio por la libertad del país, pero en clase de simple particular y ya no más en la esfera pública. En cuanto a mi conducta pública, mis compatriotas dividirán sus opiniones, pero los hijos de estos serán quienes darán el verdadero fallo. Bueno, intenta volver a la Argentina porque sabía que su mujer estaba muy enferma, pero Rivadavia no le deja entrar a Buenos Aires diciendo que no estaban dadas las condiciones para proteger a San Martín. En realidad, Rivadavia tenía mucho miedo de que San Martín se uniera a Ujú. los del interior que querían un gobierno más federal, mientras que Buenos Aires manejaba un gobierno totalmente unitario. Se le hace saber que si vuelve a Buenos Aires, Rivadavia lo va a enjuiciar por traición a la patria y lo va a hacer meter preso o incluso fusilar, y entonces se tiene que escapar con su hija Mercedes con lo que tenía puesto hacia Europa. Pasa brevemente por Londres y luego se instalan en Bruselas para después irse a vivir a París. A San Martín le tenían prometida una pensión por haber liberado a Chile y una pensión por haber liberado a Perú, pero desde Buenos Aires se las retenían y no se las enviaban. Con lo cual San Martín solo tenía que vivir de las ayudas de otros argentinos y de otros patriotas americanos que lo ayudaban. Y de una pequeña renta de una casa que tenía en Buenos Aires, que él intentaba cobrar allá en Francia, pero lo dejan en un estado de total abandono. Sin embargo, no se rinde, porque él seguía viendo que las cosas en Argentina no eran como él consideraba que tenían que ser, y realmente no lo eran. El gobierno de Rivadavia y sus demás era un desastre. El unitarismo estaba llevando prácticamente a la división y a la destrucción de esta nueva república. De hecho, se termina destruyendo y hay un periodo de casi 40 años hasta 1860 en el que no se nombra a la Argentina como un país, sino que cada provincia se gobernaba por separado, y todo esto tiene que ver con esta lucha de unitarios y federales, una guerra civil de 40 años que San Martín pudo ver y que no le dejaron impedir. Llega, se manda en un barco y llega en 1829 al puerto de Buenos Aires, pero no lo dejan desembarcar. De hecho, los independentistas y los federales van al barco a encontrarse con él, le envían cartas, pero le hacen saber que si él baja se va a meter en problemas. Y entonces se tiene que ir a Montevideo y después volver a Francia. Él vivía ahí con su hija, tenía muy pocos recursos, mucha gente en su entorno se enferma, su mujer, su hija se casa con un argentino, quien hace que ella vuelva a vivir a Argentina, y él que sigue todo lo que está ocurriendo en la Argentina, en realidad en las provincias que después van a ser argentinas, toma conocimiento de que Juan Manuel de Rosas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, un personaje muy polémico, había logrado en 1838 vencer a un bloqueo de ingleses y franceses contra el puerto de Buenos Aires. Y entonces San Martín le escribe creyendo que él va a ser quien puede realmente conseguir esta independencia. Le envía una carta, le ofrece sus servicios militares, ya siendo un hombre grande. Rosas le agradece el gesto y le dice que prefiere que haga gestiones diplomáticas ante los gobiernos. San Martín intenta realizar esto, pero su figura había perdido mucho poder porque se lo había llevado al ostracismo desde Argentina. San Martín lo único que puede hacer es enviarle su sable con el que había peleado en Chile y Perú en agradecimiento a Rosas. Ya estaba muy enfermo, tenía asma, reuma, diversas úlceras y estaba casi ciego, hasta que finalmente, el 17 de agosto de 1850, fallece sin haber podido nunca más pisar la Argentina y sin haber visto a la Argentina unida de vuelta, sino como un conjunto de provincias en una guerra civil. Es decir, viendo que todo por lo que había luchado y había sacrificado y había dejado su vida familiar, su vida personal, incluso su carrera militar, prácticamente en su vida él no había visto más que más sangre de su gente. En el medio, Rivadavia, para intentar, y Pueyrredón, para intentar llevarlo a forzarlo a subyugarse a ellos,
le habían ordenado que si quería volver tenía que luchar contra los uruguayos revolucionarios. Y él dice la famosa frase, jamás voy a derramar sangre de mis compatriotas. Y entonces él se niega a participar en esas guerras civiles. Finalmente, él lo que pide es que su cuerpo descanse en Buenos Aires cuando haya terminado estas injustas guerras civiles y finalmente en 1880 su cuerpo es devuelto a la Argentina donde descansa hasta hoy. Pero si lo vemos, este padre de la patria en realidad no logró, por más que él lo intentó, casi ni ser padre ni tener patria, porque pudo estar, si lo contamos, apenas unos 30 años en su país o menos, en los cuales se fue a otros dos países que hoy lo reconocen como su libertador, y que tenía una visión tan grande y tan globalista y tan generosa de lo que tenía que ser la patria que le terminó costando prácticamente su vida. Qué cabrón, fíjate, yo estaba viendo que a diferencia de Iturbide, justo esto, tenía una visión mucho más general y creo que, a reserva de que lo veas tú, el contacto con la nana, o sea, la crianza, le dio una sensación más de cercanía con las dificultades y con las desigualdades y con todo el proceso, como Iturbide no lo tuvo. Iturbide fue un criollo que se crió en las élites y que además estudió en otras escuelas, se codió con otro tipo de personas, aunque tenía una esencia libertadora, era una libertad mucho más limitada en el espectro de, claro, lo que no quiero es depender de los españoles, pero no estaba pensando como en esta generalidad de que todos tengan lo mismo, porque no lo vivió tan de cerca, como la crianza te No da esta solo eso, perspectiva. eso es un hecho que está documentado, pero no solo eso, Caro, sino que a diferencia de Iturbide, yo siento que Iturbide lo que quería era reemplazar a los españoles. O sea, él no Ujú. quería rebelarse contra la dictadura, él quería convertirla en otra, pero de los criollos. Iturbide Sí, tenía que una no. visión que era imperialista, era reemplazar a los españoles por ellos. San Martín había luchado para unos españoles conquistados por Francia, o sea, él Sí. no veía a España como la promesa de nada. Él Ujú. sabía que eso tampoco era el camino, porque también los había visto conquistados a los que a su vez conquistaban a América. Además, él les veía una carencia de legitimidad absoluta. Él los detestaba porque él veía que venían a querer quedarse con América cuando no habían podido ni quedarse con su propio Con lo suyo. país, para Sí. el que también había dado sangre. Entonces, cuando él viene con una visión de absoluta independencia, que también es la por la cual se enfrenta con Bolívar. Si bien él se nombra protector de Perú, él nunca busca un imperio, y Bolívar sí, e Ujú. Iturbide también, de hecho se nombra Sí. emperador. Entonces, yo creo que esa visión que también le termina yendo en esa cosa tan de autosacrificio y de dejar todo, su sueldo, a su familia, no poder ver morir a su esposa porque no lo dejan entrar en Buenos Aires, solo llevarse a su hija, no morir en la pobreza, o sea, la enfermedad, cruzar los Andes arriba del burro, es como todo es Todo. sacrificio, y si bien hoy vemos los éxitos y sobre todo ideológicos de su pensamiento, en vida para él fue un fracaso, fue un gran fracaso. ¿Cómo hay gente que está, no sé, que tiene una, no, es que no quiero llamarle como misión, porque no es que tengan como la misión, sino ellos se autoproclaman en esta vida de sacrificio, de mártir, de Total. víctima, porque esa es su manera de trascender, porque al final, claro, hubo un fracaso en el estricto sentido porque no logró ver nada por lo que estaba luchando, pero muy probablemente para él no había sido un fracaso porque todo lo hizo de acuerdo a sus propias reglas, es decir, el hecho de querer hacerlo, el ir en el burro en los Andes, el ir a Libertad, ¿qué chingados tenías que estar haciendo en Perú y en Uruguay o sea, güey, ¿por qué? Porque lo que le gustaba era pelear, lo que le gustaba era la lucha, lo que le gustaba era sí, claro, combatir la injusticia, pero muy probablemente el, el entusiasmo de estar en la lucha, de estar Ah, en la eso pelea. eso sin duda, pero bueno, su visión era, y yo creo que era una visión
que terminó siendo exitosa, era de qué sirve liberar a Argentina si al lado tenés españoles rodeándote por todos lados. Porque lo de México, México era un país tan grande, tan rico en sí mismo, era una colonia que era México, si bien había países de América Central y Sí, todo, que realmente no podía haber la amenaza. Si México se libera, de hecho la amenaza de México fue Estados Unidos después, pero sí, los pero españoles no te iban a entrar por abajo ni por Estados, o sea, Argentina era un país que no sí era una está. colonia, no era un Ujú. virreinato importante, no era un virreinato rico y estaba rodeado. Entonces el tipo dice, ¿a qué voy a pelear? De hecho, la historia le termina demostrando que las únicas peleas que había en Argentina eran guerras civiles horribles que retrasaron el avance de Argentina, yo te diría para siempre, hasta el día de hoy, ¿no? Sí, un estratega visionario, ¿no? De cómo no me sirve mezclar agua sucia con limpia. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, ciertamente en México el contexto era completamente diferente. Totalmente. El tamaño de México, la situación geográfica de México, pero pues hay personajes que están hechos para eso, ¿no? Para la batalla, independientemente, Total. creo que a diferencia de Iturbide, lo que decías tú, no había una cuestión individualista en San Martín, que la había mucho más en Iturbide, y eso hace como que esta diferencia. Me gustó lo de la dictadura blanda porque hace más que muchas democracias. El pedo es a dónde, en quién cae el poder y cómo estas dictaduras blandas eventualmente se transforman en dictaduras nada más sin lo blando, ¿no? No, y me parece que otro punto que también es interesante es cómo estos tipos que quizás pueden hacer la guerra y lograr la independencia después no sirven para gobernar. No necesariamente el tener esa visión te hace un buen gobernador y no necesariamente el saber qué es lo que está mal, que es como que es que el gobierno anterior estuvo mal o que y se traslada a las democracias, va a hacer que vos sirvas para hacer las cosas. Ser un buen denunciante o ser un buen Sí, luchador contra lo que está mal no te hace tener la visión para resolver después, ¿no? Porque creo que gran parte toda, del problema fue ese. toda proporción guardada es como cuando un jugador no necesariamente es un buen entrenador. Es como Total. sé lo que puedo, pero no sé cómo hacerlo. Pues muy Sí, bien, nos sí, sí. pusimos muy históricos en este episodio. Por favor, compartan con su maestro de cuarto de primaria para que vea cómo pudo haberlo explicado y nos hubiera interesado más. Sigan, por favor, poniéndonos propuestas de temas, nos parece muy interesante. Eh, Suscríbanse, denle compartir, comenten, pónganle like, pónganle que les avise cuando vayamos a grabar porque grabamos, digo, cuando vayamos a salir porque recuerden que salimos los jueves. Exacto, exacto. Los jueves estamos saliendo los jueves, de hecho. Y Es suscríbanse correcto. a Patreon que van a poder participar en esto. Y yo le voy a hablar con Chunchos para que esto ya tenga merch. Así que pronto va a tener la camiseta de 8000 kilómetros. ¿Y qué más, Solís? Y pues eso, vámonos que está haciendo mucho frío en este lugar en el que yo habito. Dale. Entonces, nos vemos pronto cuando completemos de nuevo estos 8000 kilómetros con nuevas historias que demuestran que en el fondo no somos tan distintos como quizá nos gusta pensar. Nos vemos pronto. Adiós.